Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Regresa a la mesa redonda a continuar abordando el tema del sistema de seguridad y asistencia social en Cuba. El pasado martes escuchamos una amplia explicación de las políticas que el país aplica en este importante asunto para toda la nación y también, por supuesto, nos estuvimos acercando a algunos de los ejemplos en los territorios. Hoy en la mañana hubo foro digital en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda con un intercambio con nuestros panelistas y otros invitados de los organismos que trabajan en el sector de la seguridad y la asistencia social. Y también, pues ahora regresamos a la mesa redonda con el tema a partir de las opiniones que nos han llegado de ustedes a través de la línea telefónica, los correos electrónicos, los comentarios en los sitios web y también sus llamadas a nuestra oficina. Estaremos como el pasado martes acompañados acá en nuestro panel por la compañera Yusimí Campos Suárez, viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Yamina Peña Fournier, subdirectora general del Instituto Nacional de Seguridad Social, LINAS, el compañero Joe Magín Hernández Padilla, director de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el doctor Alberto Ernesto Fernández Seco, jefe del Departamento de Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Como es habitual en los jueves de Mesa Redonda, está con nosotros también mi colega Ixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien nos está acompañando acá para ponernos al tanto de sus comentarios en la web. Como el pasado martes, también contamos con el sistema de señas, el sistema de lengua, ¿cómo es? El sistema de lengua de señas cubano, que nos está acompañando también para que pueda llegarle a los más amplios sectores de la población lo que abordamos en esta mesa redonda, que es de mucho interés para todo nuestro pueblo. Así que los invito a que nos acompañen en la mesa redonda, que estaremos abordando un asunto de mucho interés. Durante la hora del programa del pasado martes recibimos una veintena de llamadas telefónicas de diversos territorios del país con problemáticas diferentes relacionadas con la seguridad, la asistencia social y también preguntas sobre algunos de los temas que abordaron nuestros panelistas. Yo les propongo escuchar un primer fragmento de llamadas de las que recibimos el pasado martes que nos pueden marcar pautas de temas que fueron de su interés. Me llamo Gloria Ramírez Cubena, vivo aquí en Fontanar, en el municipio de Boyero. Yo tengo dos cuñados, una que tiene 78 años y el hombre que tiene 76. ¿Por qué no están pensionados? Nunca han trabajado, pero nunca he recibido pensión de ellos. Mi madre sí de 93 años, pero mis cuñados no. Yo quisiera saber si a esos viejitos se les da alguna pensión. Gracias. Miguel Martel, de la ciudad de Cienfuegos. Yo me jubilé con 60 años por la ley 24 de Seguridad Social. Posteriormente estuve trabajando 6 años y amparado en la ley 105 vigente actualmente, presenté los expedientes requeridos por la ley en el Instituto de Seguridad Social en Cienfuegos. Me comunicaron tristemente de que yo no tenía derecho a incremento ninguno, tal como establece la ley 105, porque según me informaron ahí en la oficina, el reglamento de la ley condiciona el incremento de la cuantía de la pensión a los jubilados que nos incorporamos a trabajar a otras cuestiones, perdón, como es el caso de el cálculo inicial de la pensión cuando me jubilé. Elvira García. Yo trabajé desde que tengo 16 años. Dejé de trabajar cuando tenía 43. El problema es que me enfermé de los nervios y me empezaron a atender con electrosueño. Después no pude trabajar más porque estoy con problemas, tengo los estén puestos, tengo infarto, padezco de cáncer y ahora quiste, nunca he tenido seguridad social. Yo la acumulé en esos años, pero cada vez que la voy a solicitar, como en este momento, me dicen que yo no aplico. Mirta Cabrales Castillo, del municipio de La Lisa. Mi esposo sufrió un accidente cerebrovascular hace 2 años. Lo peritaron con 305 pesos. Tengo una niña menor de edad. Yo no puedo trabajar porque él está encamado y he ido a ver a la trabajadora social y me dice que la ley no contempla a la esposa pago como cuidadora. Teresita Cedeño, yo quiero preguntar con respecto a las prestaciones del módulo de encamado, ¿cuál es el motivo para su suspensión? Porque tengo a mi mamá encamada y se lo suspendieron. Evia Araujo, municipio de San Miguel del Padrón.
Mi mamá lleva 10 años encamada porque le dio un infarto cerebral y del miocardio y le están pasando el módulo del jabón. Y la trabajadora social se lo suspendió porque dice que el Estado no cuenta con economía para sustentar todos los casos que ella tiene y que ella tiene que reincorporar personas nuevas. Y le suspende a mi mamá que tiene 87 años. Bueno, son algunas de las llamadas que recibimos de ustedes, casos puntuales, algunas preguntas de interés general y por supuesto que en diferentes lugares la aplicación de las políticas puede encontrar algunos vacíos, algunas dificultades y de eso queremos por supuesto también abordar en esta mesa redonda. Pero les propongo escuchar otras opiniones, estas a través de la web, de los correos electrónicos, de las llamadas a nuestra oficina, que Aixa Evia nos tiene en su primer segmento acá en la mesa redonda. Gracias, Randy. Buenas noches para todos. Bueno, Ventura Carballido Pupo se comunicó vía internet y dice: yo me jubilé con el máximo de tiempo y luego hice un contrato donde estoy trabajando desde hace 7 años. Y algunos me dicen que en ese tiempo de trabajo no tengo derecho a que me aumente la chequera. Me gustaría conocer si ese tiempo de trabajo por contrato me da algún derecho a mejorar la cuantía de mi actual cobro por la jubilación. Dice Siviera: quisiera saber qué derecho tiene un niño de 8 años que su padre falleció a la edad de 30 años y le fue retirada a su chequera porque vivía con su mamá y su padrastro. Y ahora le dicen que este pequeño no tiene derecho a nada. Dice Félix: ¿no sería justo y favorable legislar un aumento a los pensionados, que hoy son en su mayoría personas de 70 años o más y que constituyen grupos vulnerables si consideramos su situación económica y su capacidad de enfrentar la vida cotidiana? Thais Enrique dice: no entiendo por qué un poder especial notarial no tenga validez a la hora de entregar una chequera. Año tras año tengo que sacar fotocopia de este poder notarial hecho por mi anciana madre a mi favor y llevar esta fotocopia a Seguridad Social para que me puedan dar la chequera. ¿Cómo es posible que un documento legal para seguridad y asistencia social no tenga validez alguna? Hay otra llamada a la mesa de Dailis Díaz Carbonell del municipio Colombia, Las Tunas, que dice que tiene una niña con discapacidad severa y la ayuda que recibe es muy poca. Dice que no es suficiente por el gasto en los medicamentos, la dieta especial que lleva y los cuidados, ya que ella debe permanecer a tiempo completo con la niña. Sigue diciendo en su llamada a Dailis que se pregunta por qué no se cumple la ley número 105, decreto 283, que habla acerca de la protección a las madres con hijos con discapacidad severa, y por qué antes del 2001 se le pagaba un salario completo a las madres que se dedicaban al cuidado de sus hijos y que desde hace años no se hace, sino que a algunas se les paga de manera excepcional una chequera de 190 pesos. Jesús nos manda un correo, dice: nací en 1954 y tengo entendido que por la ley vigente tengo derecho a jubilarme a los 64 años. Sin embargo, algunos especialistas de recursos humanos me han dicho que debo esperar a los 65. Cuando se debatió la ley vigente con los trabajadores y que todos aprobamos, se recogía en su texto tal posibilidad. ¿Se mantiene esa regulación?, pregunta Jesús. Y en este momento un último correo de Zaira que dice: ¿qué pasa con aquellos que nunca han trabajado ni los que trabajan hoy porque no quieren? ¿Quién paga su seguridad social? ¿Por qué no se cobra un impuesto a todo aquel apto para trabajar, hombre o mujer, y no lo hacen? ¿Por qué los que trabajamos tenemos que asumir los gastos de todas las personas que siempre se han dedicado a hacer gala de la vagancia social? Hasta aquí, Randy, el primer momento. Gracias, Aixa. El impuesto sobre la vagancia es lo que dice esta última persona en su correo a nuestra mesa redonda. Vamos entonces a intentar en breve contestar varias de estas preguntas. Todos los trabajadores están amparados por la Seguridad Social. Toda la población tiene derecho a la salud gratuita, aunque sea al trasplante del corazón, a los centros de educación. Eso es el socialismo. Fidel Castro Ruz, 26 de julio de 1991.
Discurso pronunciado en el acto central por el 38º aniversario del asalto al cuartel Moncada, efectuado en la Plaza Victoria de Quirón, en la provincia de Matanzas. Bueno, sin dudas temas diversos, temas muy interesantes y que pueden ayudar, por supuesto, a evacuar las dudas de muchas personas, el poder abordar algunos de ellos de manera rápida para intentar contestar la mayor parte posible. Viceministra Yusimi, hay un tema, bueno, el último comentario creo que era muy justo. Bueno, ¿qué pasa con las personas que no trabajan y que después cómo se le paga la pensión a esas personas? Y propone un poco el impuesto al trabajo. Por eso lo vinculo un poco a dos preguntas o a dos comentarios que hacían dos personas que escribieron al programa. Una que hablaba sobre dos ancianos que no trabajaron en su vida y que ahora están en una edad, por supuesto, prácticamente de invalidez, y pregunta si son propensos a pensión esas personas. Y también está el otro caso de un menor cuyo padre falleció a una edad muy temprana y que tampoco pues dejaba la posibilidad de una pensión para ese menor. ¿En qué condiciones queda ese menor? Esos dos casos, ¿cómo pudiéramos ilustrarlos? ¿Cómo serviría en general para explicar toda esta política? Sí, buenas noches, Randy, y buenas noches a toda la teleaudiencia. Comentar que, como decía Greta y también después Silviera, se preguntaba si personas que no estaban vinculadas al empleo durante su vida laboral, mientras fueron jóvenes, tenían derecho a recibir una pensión. Como decíamos en la primera parte de esta mesa redonda, para tener derecho a una pensión de seguridad social hay un principio básico, que es trabajar en aquel momento de la vida que las personas tienen condiciones para hacerlo. No hay razón que por alguna condición, ser un adulto mayor o cualquier otra, tenga derecho a una pensión. Las pensiones se generan a partir del empleo. Por ejemplo, si los adultos mayores no trabajaron, no tienen derecho a la pensión. ¿Qué podría evaluarse en este primer caso? Si a partir de la situación de su familia, sus hijos, corresponde protegerlos por la asistencia social para que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y en el caso de la mamá, puede que un hombre, por ejemplo, de 30 años, de 40 años, tenga hijos, si no está trabajando al momento de su fallecimiento, no genera derecho a pensión. Por lo contrario, si trabaja, sus hijos tienen derecho a recibir una pensión hasta que alcanzan la mayoría de edad. Y en muchos casos puede evaluarse, esta pensión pueda llegar hasta que el muchacho concluya sus estudios. Pasa también que una persona joven tiene un accidente que puede ser de tránsito o cualquier otra circunstancia, y entonces considera que puede recibir una pensión. Para recibir una pensión por incapacidad, por invalidez, también tiene que estar la persona trabajando. Es decir, todos los derechos que se generan por el régimen de seguridad social están vinculados al trabajo. Sea trabajo estatal o sea trabajo por cuenta propia, o sea, de las formas no estatales, pero sea trabajo. Trabajo. El derecho lo genera el trabajo. Si no se trabaja, entonces se corre el riesgo de que en una coyuntura, cuando usted, la salud no la acompañe o la edad no sea la de la juventud, entonces usted ya no puede ser protegido por la seguridad social, y tendríamos que hacer otros análisis más particulares para que la persona no quede desamparada. Eso responde un poco también la opinión de esta persona, ¿no? Que decía, ¿quién paga la pensión? Bueno, no, si no trabaja no tiene pensión. No tiene realmente pensión. Esa es, y en estos casos particulares lo que sí pudieran acogerse al régimen de asistencia social si cumplieran con los requisitos que son necesarios para ello. Hay varias preguntas sobre el tema de la jubilación. Voy a intentar compartir algunas ahora, Yamina, otras después. Hay una de las personas que escribía, un holguinero, que decía que bueno, él se jubiló con todo el 90% del derecho a jubilación y ahora está trabajando nuevamente, lleva varios años trabajando, y le dicen que no incrementa su cuenta de jubilación. ¿Es exactamente así? Sí, Randy, buenas noches a ti y a la teleaudiencia. Efectivamente es así. Carballido, que es como se apellida, Ventura Carballido. Ventura Carballido, el que solicita aclaración, es así. Ya al haberse jubilado con el 90% de la pensión, no acredita a que pueda, una vez que cese en el trabajo, reincorporarse,
tener derecho a un incremento de la pensión, porque ya se fue con el tope, o sea, con el máximo permisible que establece la ley. Ahora, ¿qué sí puede hacer Carballido? Que es lo que le recomendamos a cualquiera de los jubilados que se encuentren en esta situación, que no obstante no incrementar la pensión, sí tienen derecho a que se dicte la resolución correspondiente y que se les reconozca el tiempo de servicio, porque lo cierto es que la cuantía de la pensión incrementa aun cuando se ajusta, y el reconocimiento del tiempo de servicio también es válido para cualquier otra tipo de gestión, ¿no?, que en materia de seguridad social tenga que realizar. Aunque siguen, es por ese trabajo nuevo que está realizando, tiene derecho a su salario como trabajador normal. Por supuesto, como trabajador tiene derecho, o sea, como jubilado, tiene derecho a recibir el salario de la plaza más la totalidad de la pensión. Y también como trabajador, en caso de enfermarse o accidentarse, tiene derecho a recibir el subsidio que se establece para cualquier trabajador, o sea, el pago de certificado como cualquier otro trabajador. Es una pregunta que también de otra manera generaba otras opiniones, es decir, personas que decían, me jubilé y ahora estoy trabajando en otro trabajo, ¿cuánto puede incrementar eso o no mi capacidad de pago después como jubilado, ¿no? Hay también la pregunta de una compañera que decía, bueno, yo me retiré hace unos años. Imagino que fue que dejó de trabajar, no que se retiró, porque si se hubiera retirado no tendría sentido la pregunta. Ella dice, bueno, me retiré o me dejé de trabajar hace unos años y ahora quisiera ver qué hago para poderme acoger a la ley de jubilación actual y poder completar el tiempo que necesito para tener derecho a esa jubilación. En ese caso, ¿qué contestar? Bueno, esta compañera que estuvimos debatiendo cuando nos preparábamos para la mesa, efectivamente, ella plantea que estaba pensionada y que por la legislación anterior, y que ahora, ¿qué debe hacer para acceder a la legislación por la ley 105? Inferimos de acá dos cosas. Una, o que estuvo desvinculada al trabajo, adquiriendo los requisitos de la ley 105, puede tramitar la pensión porque los derechos de seguridad social no prescriben, porque tiene los requisitos. Si mal no recuerdo, tenía 60 años de edad y 34 años de servicio. Ahora bien, si ya está jubilada, se reincorporó a trabajar, ella tiene derecho a solicitar su incremento de la pensión cuando cese en el trabajo. O sea, son las dos condiciones que están existiendo en este caso. Si se retiró y no acudió a la seguridad social, puede hacerlo ahora perfectamente, no importa que hayan pasado tantos años. Exactamente, siempre y cuando, Randy, haya adquirido los derechos que se establecen, o sea, los requisitos que se establecen en la ley de edad, tiempo de servicio y vínculo laboral en el momento que ocurrió la desvinculación. Correcto, y si no, puede entonces acumular ahora ese 2% anual que le da el incremento de la ley. Hay también una pregunta, bueno, por supuesto que creo que es la de muchos jubilados, más que una pregunta es un comentario de uno de los televidentes, pero que por supuesto nos salen casi todos los temas cuando hablamos asuntos vinculados a los precios, a los servicios en el país, y es los de los jubilados que llegaron a la edad de pensionado con la ley anterior y que plantean la necesidad de pensar, de buscar una manera de incrementar la jubilación de esos pensionados y la diferencia que se genera entre ellos y los que se jubilan actualmente con la ley 105. Es así, Randy. Sabemos que hoy los ingresos, o sea, las pensiones resultan insuficientes para los jubilados. Entonces, aquí se trataba de que había una necesidad de modificar la legislación de todas maneras, ¿no? Porque era ya insostenible mantener la que teníamos, ¿no? Porque las condiciones del país ya van siendo otras y por tanto además la legislación no se podía mantener. Es cierto que hoy los jubilados en la misma desempeñando la misma labor que quizás tenían estos jubilados, hoy tienen mejores pensiones, ¿no? Por los derechos que establece la ley. En su momento se hicieron incrementos de pensión. Estos incrementos tampoco fueron sustanciales, ¿no? para los jubilados. Y en la medida que las condiciones del país lo requieren, ¿no? O sea, en cuanto a las condiciones del país económicas, el incremento de las pensiones se hará en su momento cuando se determine. Esto es un análisis que se hace constantemente, cada cierto tiempo se revisa y cuando ya estén las condiciones creadas, los recursos que se requieren para esto es muy importante. No estamos hablando de poca cantidad de pensionados.
estamos hablando de un buen número, son más de 1.600.000 personas y esto requiere de recursos. Y evidentemente, o en este minuto, el país no tiene las condiciones, pero en cuanto existan, indudablemente, esta será, yo considero, una de las primeras medidas que se adopten para beneficiar a los jubilados. Sin duda es uno de los asuntos sociales más importantes que hoy tenemos en el país y sobre todo porque siempre hemos dicho, se trata de la generación que si no fue la que más, ha sido de las que más ha hecho por la revolución y que evidentemente está en condiciones más desventajosas en estos momentos. Por eso la importancia también de ese análisis que se va haciendo para cubrir también necesidades no solo con la seguridad social, sino con la asistencia social, cómo seguir ayudando a ese sector de nuestra población. Yo creo que es un asunto que todos los días tendremos que seguir de alguna manera u otra abordando en los diferentes asuntos que tratamos aquí en la mesa redonda. Hay otras preguntas que tienen que ver con el ámbito de la asistencia social, Magín, y hay dos casos que me parecen similares, aunque diferentes, ¿no? Porque se trata de personas cuidadoras. Es decir, hay un caso de una madre cuidadora, es decir, una madre que tiene que cuidar a su hija y que dice que lo que recibe realmente no le alcanza para poder enfrentar la manutención diaria de su hogar. Y está el caso de una esposa cuidadora que además de cuidar a su esposo tiene que hacerse cargo de una niña en su hogar. En esos casos, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué se ha estipulado sobre eso? La madre cuidadora hablaba de legislaciones que en algún momento existieron sobre pago de salario completo. ¿Qué explicar en esos dos casos? Sí, Randy, buenas noches para ti, para toda la teleaudiencia. En la mesa del martes se explicó que dentro de las prestaciones de la asistencia social se encontraban prestaciones que podrían ser monetarias, en especie y de servicio. Específicamente en el caso de lo que comentaba Mirta, que habla en relación a su esposo y sus acciones relacionadas con el cuidado que ella tiene en este momento de la niña pequeña. Explicar que el asistente social a domicilio, que es una de las prestaciones de servicio que se brinda, se establece para adultos mayores y personas con discapacidad con movilidad limitada que vivan solos y que carezcan de familiares en condiciones de prestar ayuda. En tanto, no es posible para el caso de los familiares asumir como cuidador y ser remunerado por eso para el caso de su familia. O sea, una esposa a su esposo, madre a hijo, hijo a madre, no estaría regulado. No obstante, que habría que evaluar en el caso específico de Mirta, porque la excepcionalidad de la ley implica que en el caso de ella estar incorporado al empleo y en función de el trabajo que realiza, las funciones que tiene, de dónde trabaja, podría evaluarse un asistente social a domicilio, en ese caso, en un caso como este. Debería dirigirse a la Dirección Municipal del Trabajo. Debería dirigirse a la Dirección Municipal de Trabajo, exactamente, y ahí se viabilizaría lo referente a la prestación y además su incorporación al empleo para a partir de ahí poder solicitar. De todas formas, usted tiene el caso y por supuesto van a ayudar también en esa tramitación para analizar ese caso. Sí, tenemos toda la información y la manera de contactar con... De este y otros casos que hemos recibido, no solo de este. Este es un ejemplo de los que hemos estado recibiendo. Y en el caso específico de Daily, que comenta en relación a su niña y al hecho de ser madre cuidadora, como se le llama, que es una de las prestaciones de servicio que están contenidas en la ley, que protege a las madres para el cuidado de sus hijos con discapacidad severa. Lo que está planteado es que la prestación está asociada al reconocimiento de los años de servicio que dedica la madre al cuidado de sus hijos con discapacidad severa, a los efectos de la jubilación. Pongo un ejemplo. Una madre tiene un niño con discapacidad severa y se dedica durante 10 años al cuidado de su hijo. Esos 10 años tributan a los efectos de la jubilación de la madre para cuando no se dedique a esto, que nos parece también que es una prestación novedosa y que reconoce también todo el esfuerzo, toda la dedicación de la madre. En el caso de que la madre tenga insuficiencia de ingresos, en ese caso entonces lo que sería evaluar una posible prestación monetaria de la asistencia social para, insisto, en el caso de que tenga insuficiencia de ingresos. Sería una prestación monetaria independiente, porque lo que se protege es los años de servicio dedicados de la madre al cuidado de su hijo con discapacidad severa, a los efectos de su posterior jubilación. Eso sobre todo se ha establecido a partir del año 2008, que se hizo la revisión completa de todo el sistema de asistencia social en el país. Aquello que se dio en un momento fue una decisión especial coyuntural para un momento determinado. Hay, otras preguntas. Regreso a Yamina, por ejemplo. Hay una persona, Thais Enríquez, que hablaba de la existencia de un poder especial notarial que le solicitan para poder cobrar la chequera de su mamá
y que ella se pregunta, bueno, si esto es un documento legal, ¿por qué yo todos los años tengo que ir a llevar otra vez nuevamente ese poder notarial especial, ¿no? Bueno, Randy, comenzar diciendo que para el Instituto Nacional de Seguridad Social el poder notarial tiene total validez. Es un documento público, como bien tú dices, que no es cuestionable por ninguna de las instituciones. Aquí yo lo que sí recomendaría a TAIS es que se ponga en contacto, ¿no?, con la directora con la jefa de departamento de control de pensiones, porque evidentemente en el municipio donde ella reside algo se está violando, algún procedimiento se está violando, y es la situación que, por la que está atravesando TAIS cada vez que tiene que ir a renovar el medio de pago de su mamá. Esa es la situación. ¿De que eso debía ser una sola vez? Una sola vez, el documento se emite una sola vez y no tiene ningún sentido de tener fotocopias de un documento que tiene toda la validez. Hay otra persona, mira, que escribía y dice, bueno, yo estoy cumpliendo 64 años y tengo entendido que por la nueva ley de seguridad social me puedo retirar con 64 años. Y me están diciendo en mi oficina de recursos humanos que no lo puedo hacer, que tiene que ser con 65. Para los que en este año cumplen 64 años, ¿pueden retirarse o no? Sí, Randy, los que cumplan los 64 años este año pueden retirarse. O sea, el periodo de tránsito tiene toda la validez. Esta persona que nos escribía estaba planteando que su administración o sus compañeros de recursos humanos le decían que no lo podía hacer. Sí lo puede hacer. El periodo de tránsito. Este es el último año, ya el año que viene es para los 65 años. El año que viene ya comienza con 65 años, pero que yo le recomendaría a este trabajador que si está en todas las condiciones de mantener, físicas, mentales, y no tiene ninguna limitación para trabajar, que continúe trabajando hasta alcanzar los requisitos de los 65 años. Porque recibiría más ingresos. Recibe, por supuesto, los beneficios que establece la ley. Partiría, si tiene más de 30 años de servicio, del 60%, el 2% por el estímulo a la permanencia, no tuviera la degresión salarial, porque de lo contrario tendría que irse sujeto a las reglas que establece el reglamento para el periodo de tránsito, y la pensión va a ser menor que la que va a recibir si espera a cumplir los 65 años, por supuesto. Reitero, si está en condiciones de poder pues si puede que aguante un añito más, que va a salir mejor, ¿no? Mejor. Si puede hacerlo, tiene todo el derecho. La recomendación es que de todas formas, si puede esperar hasta el año que viene, va a salir mejor en cuanto a la pensión que va a recibir. Alberto, hay también algunos casos que tienen que ver con el tema de la atención que le da Salud Pública a enfermos, a personas con problemas. En un primer momento te preguntaría el caso de los módulos. Hay dos casos de enfermos aquí que hablan de módulos que reciben de jabón, de otras facilidades que les brinda el Ministerio de Salud Pública y que le han dicho que ya no los pueden recibir. En esos casos, ¿qué responderle a estas personas? Sí, buenas tardes, Randy, y a los televidentes. Bueno, este es un ejemplo que hablamos el primer día de prestaciones en especie. O sea, hay un módulo para incontinente, que es un convenio MINSA-MINSIP, que tiene hace muchos años, que es cuando nosotros los médicos de familia diagnostican que la persona tiene una incontinencia, lo llevan a las unidades establecidas de comercio y ahí reciben un módulo de jabón de baño y de jabón de lavar. Y hay otro módulo de postrado, que ese sí tiene un control por la trabajadora social de personas postradas y lleva jabón de baño, jabón de lavar, lleva hule y tela antiséptica. Decirle que el derecho es para toda persona que tenga ese diagnóstico, inclusive no porque esté diagnosticado como caso social. O sea, no es solo para personas con caso, es toda persona que tenga esa enfermedad. Y en este caso, que inclusive nos comunicamos con ambas familias y con las direcciones de los policlínicos para hacer un análisis particular en este caso. Porque hay dos cosas. O las trabajadoras sociales no conocen lo que está establecido, o por otro lado recibieron una indicación que no es la correcta, o lo peor, una falta de sensibilidad, que es lo que no nos podemos perdonar. Decirle a toda la población, todos tienen derecho a recibir estos módulos y nadie tiene derecho a retirar. Y hay una garantía por parte de MinSIN para recibir este servicio. Inclusive hay conciliaciones que se hacen entre ambos ministerios. Y, por ejemplo, en este momento están recibiendo 47.331 personas módulos postrados. Y están recibiendo 95.902 personas en módulo incontinente. Que no son pocos. Que no son pocos. Pero la población esté tranquila. O sea, está bien garantizado. El Estado hace un gran esfuerzo para mantenerlo. Y cuanta persona se le haya diagnosticado la incontinencia o se han postrado, reciben el módulo. Y si le pasa un caso como estos dos, pues que vayan al policlínico y vean esa situación, ¿no es lo que recomienda usted? Exactamente. Bueno, gracias, Alberto, por esta respuesta. Este viernes, en La Mesa Redonda, dos generaciones extremas en historias de vida.
Un campesino de 80 años, fundador de una cooperativa legendaria por sus altas producciones, y un joven que arrastra voluntades con su ejemplo, coinciden en el espacio Historias de Vida, que transmitirá la mesa redonda este viernes a las 7 pasado meridiano por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. El canal educativo retransmitirá esta mesa redonda al cierre de su emisión del día. Bueno, vamos rápido a escuchar otras llamadas telefónicas de las que ustedes nos hicieron el martes con otros temas que también seguro va a ser de mucho interés. Hilda María Pérez de La Habana Vieja. Nosotros los jubilados de años anteriores, o sea, los que trabajamos los primeros años de la Revolución, en esa época, o sea, los salarios eran muy bajos. En la actualidad, una persona que se jubile dentro de unos años, que gana 800, 900, 1000, 2000, va a tener una jubilación alta, pero los que se jubilaron antes, como por ejemplo mi esposa, lo que gana no llega ni a 300 pesos al mes. Manuel Rodríguez, municipio de Oliza, reparto San Agustín. Mi pregunta es la siguiente: si un trabajador jubilado que es cuentapropista lleve más de 10 años, ¿qué derecho tiene a aumentar su jubilación? Celia Pérez. Soy trabajadora por cuenta propia, antes fui trabajadora estatal. Por favor, ¿qué tiempo tengo que ejercer como trabajadora por cuenta propia para poderme jubilar? Mi nombre es Miriam González Fernández, del municipio Playa. Yo soy viuda de un señor que murió a los 66 años de edad de una enfermedad terminal estando trabajando. Tenía 44 años de trabajo. Se me había dicho que podía cobrar hasta el 90%. En el INAS del municipio de Plaza me dicen que no, que nada más tengo derecho al 70%. La empresa no presentó en el tiempo determinado después del fallecimiento de él, se demoró, es decir, casi 3 meses. Y entonces me dice el INAS que nada más puede pagarme a partir de la presentación del expediente, ¿no? María Teresa López, municipio Centro Habana. Yo soy médico y en estos momentos no me encuentro trabajando, tengo 30 años de trabajo, pero tengo 56 años. Y entonces no me puedo retirar porque me cogió la ley nueva, tiene que ser a los 60. Pero estoy en la casa porque estoy cuidando a mi suegra, tengo dificultades y llevo más. Pero tengo una licencia de cuentapropista. Quisiera saber si los años que me quedan para poderme retirar lo puedo hacer por cuenta propia. Aurelia de la Caridad, Serpa Solí, municipio Cienfuegos, provincia Cienfuegos. Tengo una sobrina que está hace 3 meses, cuenta propia, de certificado y no le dijeron que no le pagan ese certificado. Hoy está ingresada, mañana la operan y el certificado no se lo van a pagar según lo que le dijeron aquí. Bueno, son algunas de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar, algunos de los asuntos que preguntan cómo resolverlos, y hay otros más que ahí Saía nos tiene de nuevo ahora en su segmento en la mesa redonda. Sí, miren, J. Puente viene con la misma inquietud de los cuidadores. Dice, ¿existe alguna posibilidad de un subsidio para los cuidadores de familiares con enfermedades neurodegenerativas como demencia senil y Alzheimer? En el caso de Yacer, tiene que ver con los hogares ancianos, y dice que conoce de ancianos que están en hogares de ancianos y que ahora están pagando 300 pesos por su estancia, y la chequera no le alcanza para pagar eso. Dice que ve bien que se pague, porque también se puede exigir calidad, pero que ve mal que se les cobre más de lo que la chequera le permite al anciano. Carlos Manuel dice algo muy importante, dice, hay que revitalizar el trabajo de los trabajadores sociales, hay que caminar el terreno,
Hay que descubrir las angustias y las injusticias. Hay que hacer más por los más necesitados. No hay de otra, sino la frase de que en el socialismo nadie quedará desamparado, terminará como una simple consigna y se perderá su valor revolucionario, y dice viva Fidel. Andrés dice que ¿qué mecanismos existen para la población cuando falla la institucionalidad? Dice que si una familia no recibe a tiempo la respuesta o es víctima de una mala decisión y no resulta elegible para una ayuda, ¿a dónde se dirige? ¿Cómo evacúa su problema? Erenia y Yesenia son estudiantes del primer año del Politécnico Asdrúbal López Vázquez y ellas quieren saber cuál puede ser su ubicación cuando terminen el estudio. Quieren saber además dónde pueden encontrar libros y qué perfil universitario pueden optar después que ellos terminen en el Politécnico. Alejandra, que también está estudiando, está preocupada y dice que se siente mal porque no tiene bibliografía para profundizar sobre la especialidad, está en primer año. Mara dice que partiendo de la concepción del programa de los trabajadores sociales, surgido en septiembre de 2000 por iniciativa del comandante Fidel Castro, ella cree que en la LISA no está trabajando bien este programa porque ya conocen de un caso de un señor con trastornos mentales que anda por las calles sucio y abandonado, y además le preocupa el caso de varios alcohólicos que están y que se reúnen en el garaje de Arroyo Arena. Y Teresa Cuesta, termino aquí con un correo electrónico, dice que desea saber por qué siendo jubilada antes de los 60 años, trabajó en un politécnico y ganaba 287 pesos, le descontaron el 5%. Si eso es solo para los que ganan más de 500. Hasta aquí este segundo momento de inquietud de Randy. Gracias, Aiza. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo. Todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, como pudieron escuchar, numerosos casos y temas. Vamos a tratar en el tiempo que nos queda de contestar todos ellos o la mayor parte de ellos, si no nos alcanzara el tiempo. Comenzaría, Magín, con el caso de la persona que hablaba, si era posible una pensión, una ayuda, un subsidio, decía él, para personas que tienen que atender a sus padres que están padeciendo de Alzheimer o de alguna de estas enfermedades degenerativas que no le permiten valerse por sí solos. Y Randy, no, como decíamos anteriormente, no existen prestaciones de la asistencia social que permitan la protección de familiares que se dediquen al cuidado de sus padres, de sus hijos. J. Fuente explica el tema de la enfermedad neurodegenerativa, pero bueno, existen otras también, y no está concebido la prestación de la asistencia social para el cuidado de sus familiares. Explicamos que tiene que ser en relación a otra persona que se puede encargar del cuidado, y en ese caso la prestación de la asistencia social podría protegerlo, pero no para el cuidado de los familiares, que es el caso específico que plantea el compañero J. Fuente, que uno escribe a la mesa. En ese caso, ¿qué variantes pudiera tener la asistencia social? ¿Qué opción pudiera él tener? Pero en el caso de él habría que revisar si está incorporado al empleo, en qué lugar trabaja, qué funciones específicas él desempeña, y a partir de ahí podría solicitar los servicios de un asistente social a domicilio por parte de otra persona, pero no él específicamente. Ese es un tema sin duda complejo, ¿no? Bueno, hay temas también que tienen que ver con los cuentapropistas. Hay varias preguntas, Yamina, sobre los cuentapropistas. Voy a bombardearte, que sé que estás acatarrada, pero me gustaría que nos hablaras del tema de los cuentapropistas. Hay varias preguntas, bueno, personas que dicen, yo era trabajador estatal, ahora soy cuentapropista, ¿me vale eso para sumar años a mi jubilación? Otros que hablan precisamente de qué deben hacer como cuentapropistas cuando tienen una situación como la de una persona que ahora está operada y que no le pagan el certificado médico. Sí, algunos de esos casos, ¿cómo usted los pudiera explicar?
A ver, vamos a tratar de resumir todo el tema del trabajo por cuenta propia. Se regula, como explicábamos el martes pasado, esto es una legislación específica temperada a las condiciones de los trabajadores por cuenta propia. En el caso de Manuel, que es un jubilado que dice que ya lleva aproximadamente 10 años ejerciendo como trabajo por cuenta propia, pregunta que si tiene derecho a incrementar la prestación que recibe. En este caso, no. ¿Por qué? Porque esta es una persona que está protegida por la seguridad social. Es decir, e incluso no tiene ni que afiliarse al régimen ni que contribuir porque ya está protegido por el régimen general. Es una de las cosas que se plantea. Estaba el caso de la médico que está en su casa, que tiene una licencia y pregunta que si pudiera jubilarse en su momento como trabajadora por cuenta propia. La respuesta es que sí, siempre y cuando esté afiliada al régimen, realice las contribuciones que se establecen, ella puede en el momento que arribe a los requisitos jubilarse. Se le cuenta todo el periodo que fue que trabajó como doctora, incluso, ¿no? Dando respuesta también a la otra compañera que si decía que 5, que 10 en cuanto a contribución, sí se le reconoce el tiempo que haya trabajado como asalariado, lo que la legislación establece que tiene que tener un tiempo mínimo de contribución según la prestación que se va a conceder. Para la pensión por edad ordinaria, 10 años de contribución, 5 para la extraordinaria y 2 años para las pensiones por incapacidad. Se le puede reconocer todo el tiempo sin que tenga que acreditar estos tiempos mínimos de contribución si la persona se desvinculó del trabajo después de noviembre del 2009, si después de la desvinculación inmediatamente transcurrido un año se incorpora como trabajador por cuenta propia o si en los 10 años siguientes cumple los requisitos para la pensión. ¿Por qué? Beneficiando a todas aquellas personas que en el año 2009, a partir de 2009 que se inició todo este proceso de disponibilidad, empezaron a trabajar como cuenta propia, pues una forma de reconocerlo. Incluso cuando vayan a tramitar la pensión que le corresponda, tienen derecho a que el salario forme parte del ingreso, o sea, del cálculo de la prestación, que en este caso a los trabajadores por cuenta propia se les reconoce, o sea, se les promedia a los 15 años, no de 15-5 como se hace en el régimen general. Para el trabajador del régimen general, el trabajador estatal es de los 15 últimos años los 5 mejores salarios. En el caso de los trabajadores por cuenta propia se le promedia esos 15 años. Incluyendo lo que tiene trabajado como asalariado. Y a la inversa igual, si sale de trabajador, o sea, si deja de ser trabajador por cuenta propia y se incorpora al régimen general, pues es todo la base de contribución por la cual estuvieron contribuyendo, valga la redundancia, al régimen, forma parte del cálculo de la prestación. Ahora, el caso de la muchacha que se encuentra ingresada, que es trabajadora por cuenta propia, ella plantea que no se le paga el certificado. Bueno, si ella es trabajadora por cuenta propia pura, o sea, no es una trabajadora asalariada, no, de una persona que tiene licencia, bueno, si es el caso, en este caso lo que establece el Código de Trabajo para todos los empleadores que tienen, o sea, las obligaciones que tienen con sus empleados. Ahora, si es una trabajadora por cuenta propia, la legislación establece que el trabajador por cuenta propia tiene derecho a una invalidez total temporal o una invalidez total permanente. ¿Por qué? Porque aquí o estás incapacitado para el trabajo o no lo estás. No es como el caso nuestro, que podemos tener un cambio de puesto de trabajo, o sea, otras variantes que no lo tiene el trabajo porque tú realizas una actividad y estás o no apto para realizarla. Entonces, transcurrido el tiempo que establece la ley, la Comisión de Peritaje Médico dictamina sobre la incapacidad de esta persona. Yo les recomendaría a la pariente, ¿no?, de la muchacha que está ingresada, que se dirija a la dirección de trabajo o a la filial municipal, lo que más cerca le quede, en cuanto salga de la situación en la que está y indague, ¿no?, sobre el cómo puede acceder al tema de verse por la comisión y que se evalúe la prestación que le corresponda. Ahora, ya mira, hay también una viuda que decía que ella está de trámite en playa, o en plaza, creo que es en plaza, para recibir la pensión de quien era su esposo, y que le dicen que no tiene derecho, él ya recibía el 90% de pensión, le dicen que no tiene derecho al 90%, sino al 70%, y dice además que hubo mora por parte de la empresa de su viudo o sea, de la persona que falleció, para entregar los papeles y que por eso ella está imposibilitada de recibirlo en este minuto. Perdón. El caso de las pensiones por muerte, Randy, lo que se hace es tramitar
hacer el supuesto de la jubilación del trabajador. Él pudo haber llegado al 90% cuando se calcula la pensión que él genera para su viuda. Pero la ley establece 1% en correspondencia por la cantidad de beneficiarios que concurren a realizar el trámite. En este caso, como la viuda, todo indica que es la única beneficiaria, pues lo que le corresponde es el 70% de ese 90%, vamos a suponer que es así, que le generó el causante. Ahora bien, en cuanto a la demora de la entidad, cada ente que participa aquí en la administración de la Seguridad Social, administración, filial municipal, tienen cada uno sus obligaciones en cuanto al régimen. Y la ley establece los términos en que tienen que realizarse los trámites de las pensiones. Aquí indudablemente la administración, la entidad, violó lo que la ley establece en cuanto al trámite ahora. Es cierto que entonces lo que le correspondería es el pago a partir de la solicitud. Todo parece indicar que hasta el derecho a la pensión provisional, transcurridos los 3 meses, perdió la viuda. Le recomendaría también que se comunicara con nosotros, porque se evalúa a partir de que no fue imputable a la trabajadora, en este caso a la beneficiaria, a la persona, el hecho de que no haya podido recibir incluso la prestación, pues se evalúa y se pudiera entonces el pago a partir del momento que hizo la solicitud en la entidad. Claro, ese es un tema que hay que decirle a la administración, y quizás en algún momento hay que ponerle multa por mora a las administraciones también, ¿no? Porque en realidad están quitándole un beneficio a una persona por la demora de recursos humanos o de quien esté encargado de eso en una empresa. Hay también una pregunta, gracias Yamina, después vuelvo contigo. Hay una pregunta, Alberto, sobre el tema de los hogares de ancianos, y creo que es una pregunta lógica. Dice, bueno, ¿cómo me están cobrando ahora 300 pesos, dice esa persona, a determinados personas que están en los hogares de ancianos, cuando la jubilación que reciben es menor a esa cuantía? En ese caso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está comportando estos nuevos precios, estas nuevas maneras en que se están pagando los servicios en los hogares y en las casas de abuelos? Sí, yo creo que es una buena oportunidad para explicar este tema. O sea, hoy los que acuden a los hogares de ancianos están pagando 40 pesos si el local no fue diseñado para hogar de ancianos, y 60 pesos si fue diseñado para un hogar de ancianos. Y en el caso de las casas de abuelos, lo que se paga hoy son 25 pesos. Desde el 2014 se aprueba por el Ministerio de Finanzas y Precios los nuevos precios, o sea, las nuevas tarifas de casas de abuelos y hogares de ancianos, quedando el hogar de ancianos en 400 pesos y la casa de abuelo en 180 pesos, igual que las plazas de día en los hogares de ancianos. Actualizando los costos, las fichas de costos, lo que cuesta hoy una casa de abuelo en un hogar de ancianos, teniendo en cuenta el salario de los trabajadores que laboran en estas instituciones, teniendo en cuenta también el incremento salarial que tuvo el sistema de salud, la alimentación, los medicamentos, las reparaciones, los combustibles, los insumos no médicos y los mantenimientos que decíamos. ¿Cuál es el costo hoy de una casa de abuelo? Bueno, el costo diario de una casa de abuelo son 39 pesos con 87 centavos diario, lo que representa 1.036 pesos con 62 centavos mensuales. ¿Y la persona paga 180? Y la persona. De la persona pagar los 180 pesos, o sea, el anciano o los familiares, estarían asumiendo nada más que el 17,4% del costo. Ahora, hay una resolución con el Ministerio de Trabajo que cuando la persona decide, el adulto mayor o los familiares, nosotros no podemos pagar o los 400 pesos o los 180 pesos, se hace un análisis por los compañeros de trabajo, teniendo en cuenta los criterios, inclusive los propios de salud, cuál es la posibilidad real para pagar por los familiares y el anciano. Se determina. Entonces se llega a un acuerdo que una parte es pagada por los familiares y el anciano y otra por el Ministerio de Trabajo, en dependencia de las entradas económicas que tenga. Y en el caso del anciano que vive solo, el anciano que tiene una pensión mínima, no tiene nada que preocuparse porque, por supuesto, lo asume el Ministerio de Trabajo. En el caso, por ejemplo, de las casas de abuelos, que hasta ahora estaban pagando 25 pesos, un anciano solo, que tiene una pensión mínima, sigue pasando sus 25 pesos y el resto lo asume el Ministerio de Trabajo. Pero le digo más, y en el caso de los hogares ancianos, el costo diario es 188 pesos con 21 centavos, lo que representa al mes 5.000 pesos con 646 pesos con 30 centavos. Eso es lo que cuesta al mes. Y le digo, si los familiares o los ancianos pagan el 100%, estarían asumiendo el 7% del costo de eso. Pero también un anciano que tiene pensión mínima, inclusive cuando ingresan al hogar de ancianos, se le respetan 60 pesos.
independientemente en el hogar de ancianos reciben todo. O sea, las necesidades que tienen, se le deja 60 pesos para gastos corrientes. Y la otra diferencia la paga, por supuesto, el Ministerio de Trabajo, como es el caso de las casas abuelas. Así que de todas formas siempre van a estar apoyados por el Estado considerablemente. Y van a tener además esas facilidades de las que usted hablaba. Incluso hasta si no le alcanzara el dinero, se le dejan 60 pesos a los que están en los hogares Y ancianos. en este proceso que ha sido lento, porque ha sido a partir de los procesos de reparación, de mantenimiento, en conjunto con los gobiernos, los partidos, etcétera, etcétera, se ha sido muy cuidadoso en ese tema. Y cuando se hace un análisis que los adultos mayores consideran que no se dio justo, el Ministerio de Trabajo vuelve a revisar el caso. Ya realmente, y se reevalúa. Casos que tienen un poder adquisitivo alto y consideran que no lo quieren pagar, bueno, ya es otro caso. Pero realmente ha sido muy bajo las insatisfacciones en ese sentido. Bueno, son temas que me parece que son de mucho interés porque es parte también de la nueva política y el nuevo momento en que se encuentran estas instituciones. Me quedan apenas 2 minutos y hay varios temas. Yo me centraría en uno, Yamira, que me parece, Yusimi, que me parece muy importante, y es el tema de las reclamaciones. Es decir, hemos visto casos acá en los que evidentemente hay políticas que no resuelven el problema, pero hay otros en los que está la política y no está la solución concreta del problema. Las personas dicen, bueno, ¿a quién yo puedo reclamar cuando me encuentro ante un caso ese en que no he sido bien atendido por la atención social o no estoy recibiendo lo que debo por la seguridad social? ¿Qué debe hacer una persona en ese caso? Sí, Randy, desde el propio reglamento de la ley hay un artículo que establece que cuando la persona se siente insatisfecha con la solución que se ha dado o se deniega la protección que considera tiene derecho, puede realizar un proceso de reclamación, dirigirse al director provincial de trabajo o, en el caso de la Isla de la Juventud, al municipio, a la Dirección de Trabajo Municipal. En todas las estructuras de trabajo, las direcciones municipales, las direcciones provinciales, existen oficinas de atención a la población, con especialistas, con compañeros preparados, que pueden atender la reclamación de la persona, que reciben las quejas. Incluso en el Ministerio de Trabajo hay un departamento específico con especialistas también preparados en todas las materias y, si es necesario, con especialistas de las áreas de política del ministerio que se atienden específicamente estos casos. Las personas pueden dirigirse personalmente, las personas pueden realizar planteamientos a través de cartas, denuncias, quejas y decirles que hay una garantía de atención, que hay 60 días para poder atender esto, que se comunica con las direcciones de trabajo, se investigan las causas, se investigan las situaciones y se le da una respuesta a la persona a partir si tiene derecho o no al planteamiento que está realizando. Pero sí. Todas estas opiniones que hemos recibido, me imagino que sea un buen material de estudio para ustedes, ¿no? Recibimos esta y recibimos todos los días criterios de la población que considera tiene derecho sobre una prestación o sobre otra, incluso a veces preocupaciones o falta de información sobre algún tema específico, y es a través de estas instancias que podemos satisfacer estas preocupaciones. Incluso hasta personalmente se atienden las personas en estas instancias. Las políticas, viceministra, tratan de cubrir todo el espectro de las posibilidades, pero de todas formas los seres humanos tenemos muchísimas contradicciones, muchísimos problemas, y por lo tanto a problemas nuevos habrá que buscar soluciones nuevas, y eso lo que lleva es sobre todo sensibilidad, claro. Es lo que me parece, ¿no? Lo fundamental en toda persona que trabaje en la asistencia social, en la seguridad social, en la salud pública, es el humanismo y es la sensibilidad y es la atención específica a la situación que presenta cada persona. En ocasiones la ley puede decir una cosa, el procedimiento puede decir otra, pero cada persona, cada problema tiene un análisis, tiene un acercamiento y tiene una posibilidad de solución. Si se hace, como tú dices, con humanismo, con sensibilidad, como nos enseñó Fidel y como hacemos todos los días en la construcción de nuestra sociedad. Gracias, viceministra, gracias a los panelistas que me han acompañado. Se me quedó el tema de los trabajadores sociales, pero eso entra precisamente dentro de eso, lo que se decía la Lisa. Hay que tener cada vez más labor preventiva, hay que tener cada vez más entrega en este trabajo, y pasa también con otros asuntos de los que hemos tratado de atender. En este caso les recomiendo de todas formas que vayan a los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda, quienes tengan conexión a la red nacional, para que vean muchas de las respuestas a varios de los temas que acá se han planteado, hechas por los compañeros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los compañeros del Ministerio de Salud Pública, y también, por supuesto, que siga este asunto en esos sitios web donde hay bastante información sobre estos temas. Les agradezco muchísimo haber compartido con ustedes estos 2 días y los invito a ustedes, nuestros televidentes y radiovidentes, a que mañana estén de nuevo con nosotros. Tendremos 2 interesantes historias de vida aquí en la Mesa Redonda. Nos vemos en un nuevo programa. Muy buenas noches.